Aukera hau aprobetxatu nahi dugu geure buruari galdetzeko. Emakumeentzat seguruak aldira lan egiten dugun lekuak. Bueno, en el momento actual, nuestra organización de cambios y renovaciones de espacios laborales, creemos que es importante ser conscientes de los puntos críticos, tanto físicos como virtuales, y seguir trabajando en soluciones que los hagan más seguros y accesibles para todas las personas, especialmente para las mujeres a las que la violencia machista afecta en todos los ámbitos de la vida. He querido traer un dato, entre muchos datos que podríamos traer de las múltiples violencias machistas que hay, un dato para recordarnos que nos da la ONU y dice que cada 10 minutos una mujer muere por violencia machista en el mundo. Entonces el ratito este que vamos a estar aquí, pues morirán 9 mujeres en el mundo por violencia machista. Y creo que es algo que es importante también recordar el día de hoy, más las otras violencias que se dan en el día a día. Claro que si ponemos datos hay muchísimas. Entonces, bueno, para compartir este rato, las personas que estamos aquí, todas las que estáis conectadas, han venido hoy del UR Studio, que es una cooperativa que está especializada en innovación urbana y social, aunando la participación ciudadana, la co-creación, la formación y dinamización de personas con el diseño urbano, la arquitectura sostenible y la adaptación al cambio climático. Están aquí nuestras dos compañeras, aquí en espera. En concreto, en materia de perspectiva de género, realizan proyectos de integración de esta perspectiva en el diseño y en el planeamiento urbano, con el objetivo de lograr que estos satisfagan las necesidades de mujeres y hombres y promuevan la igualdad, eliminando desigualdades existentes. Han colaborado también con la red Baisarea, de la que formamos parte, con relación a una herramienta que se elaboró en un grupo de trabajo, que es el mapa de puntos críticos, que lo hemos adjuntado en esta campaña y, bueno, ha sido nuestro referente para el desarrollo de los contenidos de la campaña. Si os ha dado tiempo a mirarlo, pues bueno, es un poco el que está en el trasfondo de todo esto. Entonces tenemos a Lucía Olavarri con nosotras y a Irune Calvo. Lucía Olavarri es arquitecta graduada por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2017 y tiene máster en arquitectura del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. En 2017 participó en un proyecto de cooperación internacional en Senegal y durante los años siguientes formó parte de 2 oficinas de arquitectura y urbanismo en Estocolmo. Si hay alguna cosa que está confundida, me dices. Actualmente sigue formándose a través de cursos en la rama del urbanismo inclusivo, la perspectiva de género y la participación, así como el urbanismo amigable con las personas mayores, y coordina la participación del UR Studio dentro del colectivo de Silver Economy Taldea. Y Irune Calvo, que también ha venido con nosotras, es politóloga y ha realizado su TFG en urbanismo feminista y está realizando el máster de participación. Y con Lure Studios pues realiza proyectos de participación y urbanismo feminista en la entidad. Así que yo les paso a ellas el micrófono y bueno, nos van a contar en esta charla un poco las claves de cómo incorporar esta perspectiva feminista en el urbanismo, la arquitectura y en los espacios de trabajo. Pensar alguna pregunta, según vaya hablando, para luego, ya que las tenemos aquí, aprovechar y preguntarles. Muchas gracias. Sí, no la pongo yo, pero creo que la tienes por ahí. Bueno, gracias a todos y a todas por venir y a los que estáis desde casa o desde las sedes de EDE, y gracias a EDE Fundación por invitarnos a participar en esta iniciativa hoy, el 25N. Bueno, como ha dicho Horace, nosotras nos dedicamos, somos arquitectas, ahora tenemos a Irune, que es politóloga y nos ayuda porque cuando hacemos planeamiento urbanístico o temas de arquitectura, para la participación siempre tratamos de colaborar con otras disciplinas, ya que dentro de nuestros proyectos, que sobre todo son con participación ciudadana o eso, con la integración de la perspectiva de género, pues sí que es muy importante tener otras disciplinas, como bueno, ahora ella que es politóloga, a veces con sociólogos, sociólogas, bueno, todo tipo de perfiles.
Y hoy estamos aquí un poco para reflexionar y para hablar y para contaros un poco, aunque nosotros trabajamos más con el urbanismo y lo que ha contado Horace, ¿no? De también, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades, todas estas cuestiones. Y la integración de perspectiva de género, que la tratamos más en el urbanismo y en el planeamiento, pero también en los espacios públicos, también cómo pueden ser los espacios interiores, y vamos a hablar un poco de esos espacios de trabajo donde habitamos durante bastantes horas todas las personas, y cómo pueden ser desde una perspectiva feminista repensados. Por lo que hoy, no sé si hay algún problema técnico. ¿No se escucha igual o...? Ah, no se ve. Bueno, ¿sigo o...? Ah. ¿Hay problemas técnicos? Sí, lo estarán grabando. Vale. Em, vale, 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 perfecto. Vale, nada, estupendo. Un poco aquí lo que vamos a ver en esta sesión va a ser, bueno, una pequeña introducción que os voy a contar, así, nociones muy básicas, muy rápidas de urbanismo, de arquitectura, qué supone esto y cómo afecta. El marco teórico del urbanismo y arquitectura feminista, es decir, cómo esa base nos afecta y tiene un impacto en el género. Los espacios de trabajo más seguros, cómo le podemos dar una vuelta. Algunos ejemplos prácticos y luego ya pues una ronda de preguntas. Entonces, lo primero, la introducción. Bueno, he traído aquí el plano de Bilbao, así como, pero bueno, para hablar del territorio. O sea, al final el urbanismo lo que busca es ordenar el espacio, el territorio, ordena los usos, ¿no? del suelo, los edificios. Nosotras siempre decimos, porque como hacemos también talleres hasta de urbanismo con chiquis y así, que es como un tablero de juego, ¿no? O sea, al final se coge el territorio, que puede ser Bilbao, puede ser Euskadi, puede ser un barrio, puede ser una plaza. Se coge el territorio, se coge el espacio físico y se ordena. Tanto eso, los suelos como los edificios, y pueden ser... nosotros los estructuramos en estos temas. Porque claro, el urbanismo, cuando por ejemplo hacemos temas de perspectiva de género en el urbanismo, mucha gente dice, pero ¿cómo tiene un impacto el urbanismo en el género, ¿no? O el género se puede ver reflejado en el urbanismo? Bueno, porque al final el urbanismo lo que intenta ordenar son, por una parte, los espacios, por otra parte, los edificios, pero luego hay unas cuestiones transversales que todavía a día de hoy, muchas de ellas no se regulan como tal o no vienen reguladas como tal en el urbanismo, por ejemplo en los planes generales, que son esas herramientas urbanísticas que se convierten en ley, pero sí que hay algunas de ellas sí, ¿no? Por ejemplo, el tema del patrimonio, bueno, pues hay los catálogos, pero el tema de la inclusividad, por ejemplo, y la salud, el tema de la perspectiva de género, sí que hay informes, nosotras hacemos informes de impacto de género, también procesos participativos para la integración de la perspectiva de género en el urbanismo. Pero bueno, son cuestiones que todavía son como transversales, ¿no? Al urbanismo a veces se tienen en cuenta como principios o como criterios a integrar en el diseño urbano. Luego el tema de la sostenibilidad y cambio climático, pero sí que es importante como tener en cuenta que hay los espacios como ese espacio que estaba antes que nosotros, donde como el medio natural, la movilidad por donde nos movemos, el espacio público que es la sala de estar, ¿no? de los entornos urbanos. Luego los edificios, porque hay diferentes tipos de edificios, claro, ahí están las viviendas, pero luego están los edificios de actividad económica y los equipamientos. Y luego esas cuestiones transversales que os comentaba que de alguna manera tocan a todos estos temas, ¿vale? Entonces,
al final el urbanismo dice qué, dónde y cuánto se puede hacer dentro de un territorio, ¿vale? Dentro de un ámbito físico. ¿A qué nos referimos con el qué, dónde y cuánto? ¿No? Pues qué, si se puede hacer vivienda o no, si se puede hacer un equipamiento o no, y luego cuánto, claro, qué espacio va a ocupar, qué alturas, ¿no? Todo eso es lo que regula, el qué, dónde, dónde y cuándo, ¿no? ¿Dónde? Pues que haya barrios donde haya también pues equipamientos, donde haya comercios, ¿no? Esto es importante para lo que vendrá después. Al final, lo que hace el urbanismo es sentar una base física, igual sobre la que vivimos, y por eso tiene tanto impacto, porque al final es la base física sobre la que se desarrolla nuestra vida cotidiana. Entonces, tiene más impacto de lo que a veces nos damos cuenta, ¿no? Porque al final vivimos, o sea, es el entorno físico y nos condiciona que podamos llevar a cabo nuestra vida cotidiana mejor, o sea, de mejor o peor manera. Porque si tenemos que coger el coche para todo, o si hay barreras arquitectónicas, o eso, si no podemos ir transporte público o andando a ningún sitio, ¿no? Como pasa en algunos entornos, pues seguro que va a dificultar nuestra vida cotidiana. Y la arquitectura es como un poco hacer lo mismo que el urbanismo, pero a una escala menor, ¿no? Siempre pensando como que también ordena. Al final la arquitectura es poner unos límites, ¿no? Ordenar unos espacios pero también dice qué, dónde y cuánto podemos hacer, en el sentido de que dice, por ejemplo, pues dónde va a estar dentro de un edificio pues este salón, ¿no? Esta sala de actos, y ya le va a determinar un uso, porque por las condiciones físicas que tiene ese espacio se le van a dar unos usos. Entonces, el tema, por ejemplo, de lo que hablamos de la escala, la jerarquización o la accesibilidad que recogemos aquí, es importante porque, por ejemplo, desde la arquitectura feminista se piensa mucho en la desjerarquización de los espacios. Es decir, por ejemplo, en las viviendas, igual es como más fácil de ver, que las habitaciones, aquí se ve un caso, ¿no? Que las habitaciones no tengan una jerarquía tal como, por ejemplo, las viviendas que tienen como una habitación principal muy grande, con un baño incluido, porque ya están marcando que esa habitación pues probablemente vaya a ser para los padres de una familia, ¿no? Normativa, o sea, como ya está de alguna manera definiendo mucho cómo se tiene que utilizar ese espacio para unas personas determinadas, ¿no? Y entonces, para intentar incluir esa diversidad de personas y de usos, es cuando se piensa el tema de la desjerarquización de los espacios, intentar que los espacios sean flexibles para que se adapten también a nuestra vida, a toda nuestra vida y a nuestra vida cotidiana. Porque puede ser que las familias cambien, los tipos de vida cambien, ¿no? Y entonces las viviendas, los espacios que utilizamos, los entornos laborales, se puedan adaptar a todos estos cambios y a todas las personas. Entonces, también sienta esa base física donde vivimos y también influye. Por ejemplo, aquí, cómo están situadas las casitas, aunque sean como casitas unifamiliares, ¿no? Solas. Sí, es muy diferente que tengan cada una su jardín privado, ¿no? Por ejemplo, a que en grupos de algunas compartan un jardín. Eso va a tener un impacto muy grande en las relaciones sociales, ¿no? En también, por ejemplo, la seguridad, en la perspectiva de todas las personas que viven, ¿no? Entonces, es un poco pensar en cómo esta base física nos impacta en nuestro día a día. Y de aquí saltamos entonces al urbanismo y la arquitectura feminista. Y yo os pregunto, ¿qué os viene a la cabeza al escuchar urbanismo feminista? Si es que a alguien le viene alguna cosa. No sé si estáis con urbanismo, arquitectura feminista, no sé si estáis familiarizados, si os lo habéis planteado. Si alguien quiere decir algo, si no sigo, no pasa nada. Pero... Mira, por ejemplo, también, claro, o sea, el reparto de los espacios, ¿no? Para mí también, por ejemplo, en el caso de Bilbao, San Mamés, ¿no? El lugar que ocupan y las conexiones que tienen, porque ahora vamos a ver la importancia de la movilidad, ¿no? De cómo llegar a los sitios. Pues al final la arquitectura y el urbanismo feminista
que decía el otro día yo en la entrevista que me hicieron las compañeras de EDE, que no sé si se os ha compartido, pero bueno, me repito un poco, es ponernos otras gafas, es poner a las personas en el centro, cuando en unos diseños de unos espacios que antes no se ponía a la persona en el centro, ¿no? Se ponía a la producción, se ponía a otros tipos, por ejemplo, a otros mecanismos como pueden ser los coches, ¿no? Las ciudades diseñadas para los coches, no tanto para las personas. Entonces, al final, cuando decimos que hay que integrar la perspectiva de género en el urbanismo, en la arquitectura, con esa mirada feminista, es ponernos esas otras gafas para ver más allá de lo que se ha considerado como neutro, ¿no? Al final siempre se ha dicho, no, si el urbanismo es neutro. No, el urbanismo se ha pensado como para una persona estándar que casualmente es un hombre, pues blanco, ¿no? De clase media, alta, o sea, que conduce con unas características que no son el estándar, porque no hay un estándar como tal en la sociedad, porque todos y todas somos diferentes. Entonces, claro, está como muy determinado a una, por ejemplo, fisiología, a un estatus que no responde a las necesidades que tenemos todos y todas. Entonces, hay que cuestionárselas. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo integramos esa perspectiva de género? Bueno, en el urbanismo y la arquitectura feminista hablamos de estas 5 cuestiones que intentan integrar un poco, pues, por ejemplo, ahora voy a ir explicando cada una de ellas, ¿no? Pero los usos mixtos, los elementos para el cuidado, esas cosas, objetos, espacios que nos cuidan, que nos ayudan, la accesibilidad, que bueno, igual más o menos todos y todas lo tenemos igual un poco más presente, la seguridad, que vamos a hablar hoy más de ella, y la representación simbólica. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con lo de los usos mixtos, con la mezcla de usos? Bueno, al final, como he dicho antes, la arquitectura y el urbanismo feminista tienen mucho impacto, o sea, la arquitectura y el urbanismo en general tienen mucho impacto en nuestra vida, en esa base física, y sobre todo en el tema de la conciliación familiar, el cuidado de personas. ¿Y por qué? Porque, claro, es lo que decía antes, ¿no? Si tenemos una base física que nos impide, por ejemplo, realizar nuestras tareas cotidianas, entre las que entra el cuidado de personas, por ejemplo, ¿no? Porque todos y todas necesitamos de esos cuidados para vivir, pues claro, dificulta o hace que se relegue en la mayor parte de los casos a las mujeres el tema de los cuidados, se separe lo productivo de lo reproductivo y se generen esos problemas de desigualdad, ¿no? Porque alguien va a tener que estar cuidando, alguien va a tener que estar trabajando, y entonces se aumenta la desigualdad. Entonces, en el tema de la movilidad es muy importante, ¿no? Aquí siempre utilizamos como este esquema, pero que hay muchos de las diferencias de hábitos de movilidad de un patrón más masculinizado o una persona que no cuida, porque bueno, ahora cada vez más hay hombres que cuidan, pero bueno, es mayoritariamente mujeres. Pero las personas que cuidan o las mujeres en la mayor parte de los casos tienen unos patrones de movilidad, pues como podéis ver ahí, ¿no? Mucho más en red, ¿no? En telaraña, porque hacen más actividades que ir a trabajar solo, porque tienen que llevar a cabo esos cuidados. En cambio, hay unos patrones mucho más lineales, que esto se ve muy claro en el patrón masculino, ¿no? Y se ve muy claro, por ejemplo, cuando se piensan en las ciudades, aquí en Europa pasa, pero igual no pasa tanto, pero en las ciudades norteamericanas, como están diseñadas con un centro como de negocios, ¿no? Un centro de trabajo neurálgico, y luego los suburbios, ¿no? Que son zonas solamente residenciales, donde se quedan pues las mujeres cuidando y el hombre va de la casa al trabajo de manera lineal, y están de hecho
organizadas así, o sea, con un centro de trabajo y luego desde los suburbios en línea recta, pues autovías, líneas de tren, los transportes solo para el tema productivo. En cambio, en el tema reproductivo, y hay muchos estudios en los que se habla de el aislamiento que tienen esas mujeres en esos suburbios porque no están conectados ni siquiera entre ellos, ¿no? O sea, solo se tiene en cuenta la movilidad para lo productivo. Entonces, es muy importante garantizar una movilidad peatonal y de transporte público. Y esto lo vais a ver ahora bien, la importancia del tema de los entornos de trabajo y los lugares de trabajo con un buen acceso, con una buena ubicación, para garantizar que de verdad se pueda ir la mayor parte de las veces, porque claro, igual hay unas zonas industriales que no las vas a poner en medio de la ciudad, pero bueno, la mayor parte de las veces que se pueda garantizar ese acceso. Al final, el tema de la mezcla de usos, ¿qué significa? Pues que eso, que no se hagan que no se segreguen los usos, que no se haga una zona solo para trabajar, una zona solo para vivir, una zona solo para comprar, sino que haya un poco de todo y cerca. Igual habéis oído hablar de lo del tema del el París del cuarto de hora, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, que en París llevaron a cabo esta idea de que tengamos a 15 minutos andando, a 15 minutos en transporte público, todo lo que necesitamos en nuestro día a día. Y no estamos hablando, por supuesto, pues claro, hay equipamientos o hay, por ejemplo, el hospital, pues igual no tienes que tener, todo el mundo no podemos tener un hospital, ¿no? Pero sí un ambulatorio, o sea, sí un centro de salud. Y luego no la universidad, pero sí un cole. O sea, esos equipamientos y esos servicios del día a día que los tengamos cerca, para que todas las personas podamos acceder a ellos. Luego, elementos para el cuidado. Tanto en el urbanismo como en la arquitectura, es muy importante en esa base física como equiparla, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pues no hay bancos, no hay fuentes? O sea, necesitamos de esos elementos que nos ayudan, pues a si estás cuidando de una persona, tú misma, ¿no? Te cansas. O sea, hay una serie de cuestiones que nos hacen la vida un poco más sencilla. Y, por ejemplo, el tema de los baños públicos, que nos sale siempre en todos los procesos de participación ciudadana, pues que no hay, ¿no? Que se necesitan. El tema de los baños con cambiador para bebés y no solo en el baño de las mujeres, que eso también pasa. Los bancos o elementos para el descanso, elementos de juego, fuentes, papeleras. Que aquí os traigo, o sea, algunos ejemplos desde hasta también pensar, por ejemplo, el tema de los bancos. Pues diversidad de bancos, porque hay las personas mayores, por ejemplo, sí que necesitan bancos con respaldo, pero luego igual las cuadrillas de adolescentes, que también necesitan bancos, porque también nos olvidamos de ese sector de la población la mayor parte del tiempo, pues también igual necesitan bancos para cuadrillas, o sea, bancos donde no sea uno, o sea, no sean en línea, ¿no? Sino que puedan estar unos enfrente de otros, que se puedan reunir, o sea, algo como tan sencillo como eso, ¿no? Como dónde colocar un banco y cómo es ese banco, puede hacer que se den unos comportamientos o se den unos encuentros u otros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos que todo el mundo pueda tener su espacio en la ciudad, pueda tener su espacio en nuestros entornos. Luego, por ejemplo, hemos traído también algunos ejemplos de uno muy típico es en las farmacias, que a veces hay pues una silla, ¿no? Algo tan sencillo como tener una silla en una farmacia, que es pues donde va mucha gente mayor, por ejemplo, bastante a menudo, pues que se pueda sentar. O sea, hay como detalles que son muy sencillitos y que marcan bastante una diferencia, ¿no? O en los centros de salud, pues algo para entretener a los críos, ¿no? Que se les haga más amena la espera, y a todo el mundo se nos va a hacer más ameno, ¿no? O sea, esas cuestiones que a veces no pensamos. Por eso es como desde la movilidad, desde el espacio público, el tema, por ejemplo, pues también de tener algunos espacios cubiertos, ¿no? En la ciudad, pues porque tenemos un clima, ¿no? Pues que llueve, el sol, el calor, o sea, todas estas cuestiones. Luego saltamos a la accesibilidad, pero también pensando, la accesibilidad, siempre pensamos, bueno, personas con movilidad reducida, pero en realidad todo el mundo, o sea, necesitamos que nuestros entornos sean accesibles, porque
en cualquier momento podemos estar cargando con algo, se nos rompe una pierna, o sea, todo el mundo. Entonces, también luego los niños y las niñas, que es una perspectiva que también a veces nos olvidamos, y hay, bueno, Tonucci, que es un pedagogo, siempre decía, si pensamos en la ciudad para los niños y las niñas, estamos pensando en una ciudad para todo el mundo, porque al final es una perspectiva de alguien que normalmente es dependiente, que normalmente pues igual no va tan rápido, tiene unas necesidades concretas que facilitan también al resto de personas si la ciudad y el entorno las cumple. Pero es importante no solo pensar en la accesibilidad física. Además, ahora con el tema de la accesibilidad física ya hay como mucha legislación. En la mayor parte de los sitios nuevos o cuando se rehabilitan ya tiene que entrar por ley, o sea, tiene que estar. Sino que también es muy importante la accesibilidad sensorial y la cognitiva. Y se suele olvidar, ¿no? O sea, todas esas personas que tienen otras necesidades para comprender, para entender las señaléticas a veces, el tema hay unos estudios muy interesantes sobre el envejecimiento o el Alzheimer, ¿no? Cómo los entornos urbanos, claro, pueden favorecer a que las personas sean más independientes, incluso cuando empiezan con la demencia o incluso cuando empiezan con el Alzheimer, si en vez de ser, o sea, imaginaros barrios de casas todas iguales, pues claro, es imposible ahí encontrarse a una misma, ¿no? Y situarse, o pues barrios que de verdad tienen como cambios, que tienen ayuda para situarse en algunos puntos, como momentos concretos que te ayudan porque todos y todas a veces pues nos podemos despistar también, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones y la accesibilidad cognitiva también he traído algunos ejemplos bueno, no todo el mundo entendemos los carteles igual, no tenemos la misma capacidad visual, entonces pensar en eso, porque también todos y todas podemos estar en alguna fase de todas estas en algún momento, y bueno, menos los hombres embarazados, pero el resto, o sea, podemos estar en nuestra vida en alguna fase de estas y tener estas necesidades, y muchas veces a nosotras siempre nos dicen la gente cuando dice, joder, yo no me había dado cuenta de lo inaccesible que era pues mi pueblo, mi ciudad, hasta que pues no fui madre, no fui padre, tuve que llevar a mi madre o a mi padre en silla de ruedas, ¿no? Son esos momentos en los que nos damos cuenta y decimos, ostras, igual tenemos que darle una vuelta. Por eso el tema de ponernos las otras gafas. La seguridad. Cuando hablamos de seguridad aquí, no hablamos de que a veces nos dicen en los sitios, bueno, pues poner más policía en el entorno, en el espacio público, o en los edificios poner más cámaras. No, o sea, no se trata de eso. Son otras cuestiones. El tema de seguridad es esa seguridad percibida, esa seguridad que nos puede generar el entorno simplemente, pues por ejemplo, con más iluminación, con espacios donde vemos y nos ven, esa transparencia, no generar recovecos, ¿no? Pero también es esa seguridad no solo ya de las mujeres por las violencias machistas, sino también, en el primer caso, es como la seguridad de verdad física de que hay entornos que es que para cualquier persona son inseguros desde que te puedes pegar un resbalón, desde que te puedes trabar, desde que son inseguros, ¿no? Entonces, no solo también pensando en esa perspectiva. Y si pensamos en la mezcla de usos, en la accesibilidad y en la seguridad, podemos pensar con el foco poniéndolo en los cuidados, cómo importante es el tema de la autonomía, ¿no? De que las personas, por ejemplo, que los niños y las niñas sean autónomos cuanto antes, ¿no? Para esto hay iniciativas buenas, por ejemplo, el tema de los caminos escolares, o que cuanto antes puedan ir siendo autónomos, y así los cuidados van a ser pues más facilitadores, y las personas mayores alargarles esa autonomía, ¿no? Que puedan estar en nuestros barrios, en sus casas, lo máximo posible, ¿no? Pero claro, si de su casa no pueden salir porque
porque no hay ascensor, ¿no? O si salen sí que pueden bajar, pero luego el entorno que les rodea es totalmente inaccesible, ¿no? Pues se van a tener que acabar yendo a una residencia o a casa de alguien porque no pueden estar, ¿no? Entonces, el tema de la autonomía es como importante también para facilitar los cuidados. Y luego, por último, está el tema de la representación simbólica, que siempre nos cuesta un poco, desde el urbanismo sobre todo, como que la gente vea o así, o que la importancia que tiene, ¿no? De al final, en todas las ciudades, pero en Bilbao pasa y en todas las ciudades, en todos los pueblos nos pasa que si te pones a mirar el callejero, ¿no? de los sitios donde vivimos, no hay prácticamente mujeres y, como dice siempre Yone, mi compañera, y si hay son igual un par de vírgenes, ¿no? O sea, no hay una representación, entonces es súper importante porque al final es que es parte de nuestra base física y siempre decimos, no significa que ahora nos pongamos a cambiar todos los nombres de las calles, pero que intentemos, cuando se hacen cambios, pues igual no solo cambiar el nombre de la calle, sino, pues como ha pasado, ¿no?, con lo de las sirgueras, o sea, ir equilibrando de alguna manera esa representación. Pues, pueden ser, pues en algunos sitios murales, esculturas, pero de verdad que se ocupe el espacio público un poco más con esa representación de las mujeres, porque claro, dificulta mucho luego, ¿no?, si todas las referencias son masculinas, pues a las nuevas generaciones que realmente pueda haber un cambio. Luego no solo en el tema de las calles, ¿no?, sino también en la señalética, como a veces hay señalética muy sexista. O sea, por ejemplo, el tema de los baños, ¿no?, de los hombres ponen fútbol, o sea, un monigote pensando en fútbol o un monigote pensando en compras. O sea, es como, bueno, pues nos lo encontramos todavía a día de hoy en muchísimos sitios, ¿no? O uno eso, todo rosa y no sé qué, el otro... Todas estas cuestiones parecen tonterías, pero sí que siguen teniendo mucho impacto en perpetuar esos roles que generan mucha desigualdad. Con el tema del lenguaje pasa, ¿no? El lenguaje inclusivo y por ejemplo, pues que seguro que lo habéis trabajado en vuestras sedes y en la entidad, pues eso, intentar utilizar... además es que hay muchas opciones, ¿no?, también para no tener que a veces estar diciendo todo el rato el masculino y el femenino, que bueno, en mi caso no me importa, pero también hay como muchas palabras que podemos utilizar que engloban y parece que no, pero bueno, es ir generando un poco de cambio. Entonces al final, cuando hablamos pues eso de urbanismo feminista, nosotros a veces también urbanismo de género o incluso de generación, ¿no?, por esto de integrar todas las edades, todas las generaciones, al final acabamos hablando de un urbanismo inclusivo y un urbanismo para todas las personas, ¿no?, una arquitectura para todas las personas y para toda una vida, o sea, que no solo sea para un momento concreto de nuestra vida, que es como estaba antes pensado, ¿no?, para ese hombre que trabaja durante tantos años, como en un momento de su edad adulta, edad productiva, que es para lo que estaba pensado, ¿no? Entonces, cómo ganar autonomía en la infancia y ganar autonomía en la vejez y que nos sirva de base física para toda la vida. ¿Cómo lo hacemos? Pues claro, teniendo en cuenta todas esas visiones, o sea, todas esas miradas que no se han tenido en cuenta antes. Es muy importante para estas transformaciones, y lo veréis en vuestros entornos, la participación, ¿no? O sea, que sean transformaciones participadas, porque al final, si no es más difícil, o sea, tú puedes intentar ponerte en la mirada de otra persona, ponerte en el lugar de otra persona, pero lo mejor es preguntar, ¿no? Lo mejor es preguntar y pensar en conjunto, colaborativamente, estos cambios. Entonces, el urbanismo feminista o la arquitectura feminista, pues al final es pensar en pues las personas vecinas, asociaciones y ciudadanía en general, pero también en las mujeres, también en la infancia y en la juventud, también en las personas mayores,
personas con menos ingresos, personas migradas, o sea, es todas esas perspectivas, ¿no?, que no se han tenido en cuenta antes, intentar integrarlas. Y ahora entraríamos en lo del tema de los espacios de trabajo y más seguros. Es decir, vamos como desde una mirada más general, ¿no?, desde fuera, desde la calle, nos vamos entrando, pero veréis que todas estas cuestiones que he ido comentando tienen una relación como muy estrecha y muy directa con los espacios de trabajo y cómo nosotros y nosotras los vivimos, ¿no? Y esa seguridad, y qué significa esa seguridad. Y pensar cómo podríamos intervenir, ¿no?, mejorar y hacer nuestros espacios de trabajo más seguros. Pues ya en 2010 el gobierno vasco, en el manual de análisis urbano, ya decía: la percepción de seguridad en el espacio público es condición indispensable para garantizar la igualdad de acceso a este para toda la ciudadanía. Entonces, claro, necesitamos de verdad que se garantice este acceso a toda la ciudadanía, y que esa percepción de seguridad, que es lo que hablábamos antes, no es cuestión de poner más policía ni más cámaras, sino es hablar de esa seguridad humana que habla Carmen de la Cruz, que dice de encontrarse libre de temor y libre de necesidad, ¿no? O sea, esa percepción de seguridad humana que nos genera, que puede ser muy subjetiva, ¿no?, porque cada persona aquí seguramente vivamos incluso este espacio, pero porque son cuestiones como muy subjetivas, ¿no? Cómo lo vivimos, y igual a alguien le ha podido generar más seguridad o inseguridad entrar por este espacio, ¿no? O sea, a este espacio, todas estas cuestiones, pero al final es que todos y todas nos podamos sentir lo más libres de temor y libres de necesidad posibles, ¿vale? Entonces, y aquí empiezo por el final con lo que ha acabado el otro, ¿no? ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo hacemos estos entornos de trabajo más inclusivos y seguros? Pues teniendo en cuenta de verdad a todas las personas, como a toda esa cadena de agentes en la que participan en nuestros entornos. Porque muchas veces nos pasa que, por ejemplo, al personal de limpieza, que en la mayor parte de los sitios de las empresas y así está como muy invisibilizado, porque van encima unos horarios pues antes de que la gente llegue, ¿no? Se van antes de que la gente llegue, están como en unos espacios muy apartados, ¿no?, incluso escondidos. Pues fijaros la importancia que es, si encima van a llegar cuando menos gente hay, en horas a veces de nocturnidad, o sea, de poca luz y tal, la importancia que tiene preguntarles: oye, ¿cómo sentís aquí cómo sentís para venir? ¿Cómo sentís cuando estáis aquí la mayor parte de las veces solas, ¿no? Porque es antes de que todo el mundo venga. Bueno, hay que tener en cuenta esa perspectiva. También las personas proveedoras, ¿no? Porque también las relaciones que se generan y cómo viven ese entorno. La clientela, bueno, todas esas relaciones que se pueden generar, ¿no? Las visitas, otros tipos de agentes, si de verdad nuestro entorno de trabajo responde a todas esas posibles necesidades que tendrían, ¿no? Que si pensamos pues que puede venir cualquier tipo de persona a nuestro entorno. Y para ello, Anne Michaud hablaba de unos principios de seguridad, estos 6 principios que he añadido aquí, que habría que tener en cuenta, y habría como que preguntar a estas personas, ¿no? De saber, ¿tienes sensación de saber dónde se está y a dónde vas? ¿No? ¿A dónde estás y a dónde vas? ¿No? O sea, porque es difícil a veces pensar, esta persona, como, ¿qué necesidades tiene? ¿No? Igual incluso hay algunas cuestiones que nosotros y nosotras no nos damos cuenta en nuestro día a día, pero sabemos que nos genera malestar y ni siquiera sabemos muy bien el por qué, ¿no? Entonces también es importante como direccionar un poco y ver un poco
qué cuestiones pueden ser, ¿no? Por ejemplo, eso, saber dónde se está y dónde se va. Lo de ver y ser vista es súper importante. Oír y ser oída. O sea, claro, si tú estás en un espacio que sabes que si necesitas ayuda nadie te va a oír, y pasa en la calle, ¿no? O sea, si vas a un sitio también, o si no hay ventanas, si pasas por un sitio totalmente cerrado y sabes que nadie te ve, nadie te escucha, un muro, por ejemplo, pues ahí es donde te genera inseguridad. Porque no hay ojos en la calle, que decía Jane Jacobs. O sea, la importancia de los ojos en la calle, ¿no? De esas relaciones que aunque no conozcas a la persona que pueda estar en esa casa, pero sabes, pero te genera seguridad, saber que ahí hay alguien, ¿no? O los bares, o los comercios, esos servicios que nos dan como, bueno, pues más seguridad y eso, saber, es que al final tener una relación, una posible relación en cualquier momento. Pues poder salir y pedir ayuda, estar en un ambiente limpio y acogedor, porque eso también pasa en el espacio urbano, ¿no? Cuando un espacio, una plaza, cualquier recoveco se empieza a dejar sucio y abandonado, ya es carne de cañón para que se convierta en un punto negro, ¿no? Simplemente por el poco mantenimiento. Pues porque es lo mismo, ¿no? En los edificios. Si tú ves un edificio muy limpio, nadie va a ir a vandalizarlo o a estropearlo, pero a nada que ya se empiece a dejar un poco, pues como que se abre la veda, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, tiene que estar también limpio y acogedor. Y el tema de actuar en conjunto. O sea, que de verdad sea algo pensado en conjunto. Entonces, cuando hablamos de seguridad, he traído como algunos puntos importantes a pensar. Por ejemplo, el tema de la ubicación y los accesos, ¿no? Que ya lo he comentado un poco al hablar antes de la movilidad, pero aquí he traído, ¿no?, el parque tecnológico. Que claro, ¿qué pasa con el parque tecnológico? O sea, parece que es un espacio como pensado, o sea, relativamente hace poco, ¿no? Que lo ves ahí y dices, ¡guau! Pues sí, tiene mucho verde, qué bien, ¿no? Espacios amplios. Pero la escala, ¿no?, de persona andando, ¿sabes? Es una escala de coche. O sea, no está pensado para una escala de persona andando. Porque se pensó en su momento con una idea, ¿no? Como pasa un poco también con el campus de Leioa. O sea, se pensó un poco, son esos desarrollos, también pasa en muchos barrios residenciales, así, que se pensaron para llegar en coche, meterte en coche a casa, ¿no? Pero andar por ahí es como, tienes todo muy lejos, los accesos a los edificios, ¿no? De repente hay como un aparcamiento y luego el acceso. No está como puede estar en un centro de una ciudad, que está todo a una escala más humana, ¿no? Una escala más de persona, no tanto de coche. Entonces, claro, o sea, está muy bien porque tiene verde y todo eso, sí, pero también es importante dónde se pone la prioridad. Y ahí la prioridad está en el coche, claramente, ¿no? De que el coche vaya bien, que llegue bien, que vaya rápido. Pero andar por ahí, pues claro, pues igual es un poco desangelado, ¿no? Luego el tema también ya de los accesos, pues que esto de que hablábamos, de saber de dónde se está y a dónde se va, pues si para llegar a un sitio no te encuentras porque el acceso está muy poco señalizado o justo en una zona que tienes que meterte pues por una calle que ya no te da... como, ¿no? Pues intentar poner los accesos en la parte, o sea, que son cosas como a veces como muy obvias, pero a veces como bueno, en los entornos industriales sobre todo, ¿no? Pero que pasa mucho que es como se acaba decidiendo, o sea, tomando estas decisiones un poco por eficiencia en la producción, ¿no? No, pues lo mejor cómo acceden los camiones, pues no, pues lo mejor, y se acaba dejando ese acceso de las personas pues donde acaba quedando, ¿no? Y dices, o de eso, por ejemplo, de visitas, de clientes, o sea, claro, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De cómo llegan las personas y qué se van a encontrar. Y el tema de la ubicación también, pues que no tengamos que coger el coche, es lo que comentaba antes, ¿no? Intentar garantizar, o sea, hay en algunos sitios que es bastante
por eso, porque son entornos industriales, pues yo que sé, que necesitan estar en un espacio más alejado, pero hay muchísimos espacios de trabajo que pueden estar, o sea, que podrían estar en zonas bastante bien comunicadas para no tener que depender del coche, poder ir en transporte público, o incluso hay empresas grandes ya que igual sí que están más separadas y sí que tienen como unos planes de movilidad interior, pues a ver cómo se pueden organizar pues para estas personas no tener que coger el coche y poder como compartir transporte, bueno, todas estas cuestiones que son importantes a pensar para poder sentirnos más seguros y seguras, porque también esa percepción de seguridad, o sea, si tú tienes que ir corriendo porque tampoco puedes gestionar lo que comentaba antes, ¿no? La conciliación porque llevas corriendo ya todo el día, también te genera inseguridad. O sea, por eso digo lo del tema de esa seguridad humana, ¿no? Es como que de verdad vayas tranquila y no solo porque pienses que te va a pasar algo, sino porque realmente, pues eso, no tengas necesidad que comentaba antes, ¿no? O sea, libre de temor y libre de necesidad, ¿no? De necesidad de tener que estar con los ojos, o sea, como súper atenta a ver dónde voy, sino que este sea un poco más sencillo, hacer la vida un poco más sencilla. El tema de la recepción y el tránsito. También los espacios de circulación que se llaman, ¿no?, en arquitectura, también muchas veces están dejados como en pues donde queda, ¿no? O sea, las escaleras por aquí, como el ascensor igual sí que está un poco más pensado, pero las escaleras igual están en unos espacios, pues eso, oscuros, que vale, son escaleras de emergencia, pero no sabes si quieres ir por ellas, porque de verdad no te generan ninguna sensación de seguridad, porque son ni te ven, son como también como muy aislados. Entonces, en la medida de lo posible, porque claro, es verdad que no todos los espacios de trabajo permiten esto, pero que al menos las escaleras principales sean un espacio donde realmente haya como pueda ser ya un espacio de conexión, ¿no? De que tú como puede pasar en la primera imagen, ¿no? De que tú ya vayas viendo y te vayan viendo qué está pasando arriba, qué pasa abajo, ¿no? Y sentirte que controlas, que tu campo de visión controlas, no que te metes en un sitio y que no sabes dónde vas a ir, si hay alguien, si no hay nadie y demás, ¿no? Tema también del tránsito, de la circulación, pues hay veces, depende de los entornos de trabajo, ¿no? Pero lo típico del hospital de seguir la línea, o sea, hay también detalles que depende de los entornos, o sea, claro, de la dimensión, ¿no? Y del ámbito, pero que son muy sencillos también para ayudar a algunas personas que tienen problemas igual con la orientación, pues como circular, porque claro, igual nosotros y nosotras si estamos trabajando allí conocemos bien, pero todas esas personas, ese círculo de personas que pueden ser visitantes pues temporales o que puedan venir en algún momento, pues jolín, si no se encuentran también les va a generar una inseguridad, ¿no? Y entonces es como importante. Y luego que sean que puedan ser espacios también, que también más adelante lo voy a mostrar, que incluso esos espacios de tránsito y de recepción puedan ser lugares de encuentro, ¿no? O sea, que en algún momento dado, porque ¿qué nos pasa? Es como con las calles, ¿no? ¿Qué nos pasa si un espacio de tránsito, un pasillo, por ejemplo, no tiene nada de actividad? Pues es como una calle con un muro y un muro. No es como una calle entre urbanizaciones valladas. Pues que no nos genera seguridad, por lo que decía antes, porque nadie nos ve, porque no estamos solas en ese espacio. Pues lo mismo que si es una calle con muros o una calle con comercios o con actividad, ¿no? O con ventanas, con terrazas, con relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pensar en cómo podrían ser esos espacios. El tema de los baños y los vestuarios.
luego abriré también otro debate que hay en torno a esto, pero aquí me quería centrar un poco más en la importancia. Por supuesto que sean accesibles, pero luego también, y también se piensa a veces que es mejor el tema de que las cabinas sean cerradas por el tema de la privacidad, que el tema de los espacios por arriba y por abajo abiertos puedan generar sensación de inseguridad, ¿no? Pues que al final pues es un momento muy íntimo y puede ser que lo puedas ver violentado, pero también es importante y aquí vuelvo a esa seguridad humana. En el caso de las mujeres, el tema de, por ejemplo, de la menstruación, y hay yo lo conocí cuando viví en Suecia, pero hay como una entidad que hace este sello de menstruation friendly, ¿no? De amigable con la menstruación, que se lo dan a las empresas, que realmente hacen como un esfuerzo, que tienen unas iniciativas para de verdad que las personas que menstruan, que las mujeres tengan las facilidades cubiertas, ¿no? Y no es solo pues poner tampones, compresas y en el baño, sino pues por ejemplo en esta imagen de, bueno, puede haber lavabos fuera, puede eso, pero que haya en las cabinas o al menos en alguna un pequeño lavabo para las personas que usan la copa menstrual o para lavarte o para lo que sea. O sea, como que son cuestiones que marcan mucho la diferencia a que tú puedas salir, o sea, a que tú tengas que salir y lavarte fuera, no sé qué, ya es lo que decía antes, igual no es como el momento más violento del mundo, pero no genera seguridad y estamos buscando esa seguridad humana, ¿no? Esa seguridad de realmente sentirnos pues libres de temor de cualquier tipo, ¿no? Entonces, la importancia, y me parece que está bien como pensar en estas cuestiones. El tema de los habitáculos de trabajo, ya desde hace tiempo sí que se habla y normalmente ya se suelen ahora ya distribuir así como unos espacios más abiertos. Ojo, también cuidado con la escala de esos espacios, ¿no? Porque, o sea, también un espacio muy abierto, imaginaos muy alto, hay veces que no genera como las condiciones adecuadas, ¿no? De confort, de seguridad, ¿no? O sea, porque los espacios muy altos y muy abiertos también pues para eventos así, ¿no? O para una entrada, pero tener un techo que esté a una altura adecuada también hace que, o sea, ni muy bajo, porque eso también, ¿no? Agobia y puede generar más inseguridad, ni muy alto, porque también se pierde como ese confort, ¿no? de recogimiento. Entonces, pero sí que ya unos espacios como más amplios donde realmente esa visibilidad tan importante en la perspectiva de género y tan importante en la perspectiva feminista, de ver, ser vista, mantener esa visibilidad y a la vez también, por supuesto, poder tener espacios de intimidad, como pueden ser, pero igual pues vidriados, pues igual que te mantengan el contacto visual para esa sensación de, bueno, no va a entrar nadie, no sé qué, o sea, estamos aquí como en contacto, pero poder tener intimidad, porque por ejemplo en la charla de Baisarea sí que nos salió que es muy interesante como el tema de la intimidad, ¿no? Esa importancia de también para el tema de la conciliación, bueno, para todo, poder en los entornos de trabajo tener un espacio donde realizar pues unas llamadas o unas llamadas de tu vida privada, de tu vida personal, sin tener que sentirte un poco como inseguro de que alguien te pueda escuchar, de que, ¿no? Que es como, pues a nosotros nos pasa a veces, ¿no? Como, es que ¿dónde me voy? Me voy a la escalera, me voy al ascensor, me voy, ¿a dónde me voy? ¿No? Y ya también te estás yendo igual a sitios que también te pueden generar otra inseguridad, ¿no? Más allá de tu percepción. Entonces, y luego ya cuestiones como más así de mobiliario, el tema de que hablábamos antes de jerarquizar los espacios, también, por ejemplo, algo tan sencillo como que en una sala de reuniones o en una zona de encuentro las mesas sean redondas, ¿no? Y no haya como una relación tan jerárquica de quién se sienta dónde, ¿no? Porque, claro, nosotras siempre decimos, el urbanismo y la arquitectura feminista no es una varita mágica,
O sea, tú puedes diseñar los espacios y las ciudades maravillosamente y que luego se sigan, o sea, que se siga habiendo violencia contra las mujeres y que la gente se pueda seguir sintiendo insegura. Pero es verdad que cuestiones que favorecen, ¿no? Y una de las claves que yo no me meto hoy porque desgraciadamente desde la arquitectura poco se puede hacer, pero el tema de esas jerarquías y esas relaciones de poder en los entornos laborales, que en muchos casos además son las mujeres las que están en una posición de menos poder porque no llegan a, o sea, porque todos sabemos los números y las estadísticas respecto a estas cuestiones, de que no está igual tampoco en unas posiciones de toma de decisiones o directivas. Entonces, ya solo el hecho de tú sentarte y sentirte como en el mismo lugar que la otra persona, también va a generar seguridad. Y vuelvo a decir, igual no es una seguridad una inseguridad de que me puedan hacer algo, pero no es lo mismo sentarte cuando alguien está como de verdad encabezando una mesa, ¿no? Y un debate, a estar todos y todas más o menos, al menos físicamente, en la misma jerarquía, o no jerarquía, vamos, una manera más horizontal. Luego esos espacios de producción, servicios y almacenaje, que claro, complicados, la verdad, complicados y luego la mayor parte de las veces muy masculinizados también, entonces se junta todo, ¿no? O sea, se junta que pues como en los entornos industriales, ¿no? Nos pasa, pero bueno, sí que pensar en unos entornos donde de la mejor forma posible se mantenga esa visibilidad. Y luego, por ejemplo, aquí he puesto como una imagen en una empresa de construcción que bueno tuvimos que ir hace poco, y tienen, o sea, la entrada de madera es la entrada a la zona, o sea, entran por el mismo sitio las personas que van a las oficinas y las personas que van al área de producción. Exacto, pero claro, es que normalmente la entrada del área de producción está, ¿no?, en las traseras de las traseras de las traseras, en unos espacios, pues como enseñaba antes, difíciles de encontrar y tal, ¿no? A mí me pareció súper importante esto, o sea, que todo el mundo entre por el mismo sitio, un sitio encima con su recepción, con su espacio, ¿no? Y luego ya, claro, pues unos van por ahí, otros van por aquí, pero todos y todas entrando por el mismo sitio, porque ahí ya estás, si no, determinando mucho que los de producción van por un sitio, por otro, y las inseguridades que se pueden generar ahí. Y luego ahí ponía ese armario de la limpieza, por esa reflexión que he hecho antes de el personal de limpieza, ¿no? O sea, ¿sabemos en nuestros espacios de trabajo dónde están las cosas de la limpieza? Porque a veces parece magia, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, de trabajar en algunos sitios, ¿no? Como que llegas, o sea, te vas, está todo, pues llegas, no sé qué, y de repente decir, claro, y no las he visto, ¿no? Y no sabría, eso en sitios muy grandes pasa más, claro, o sea, igual en vuestras sedes y así, que igual es más familiar, pero hay en sitios que pasa, ¿no? Y dices, ya, y entonces si yo no sé dónde está, pues es que igual está como súper escondido, y hay veces que, bueno, vale, sí, es un armario y ya está, pero hay veces que es un cuartucho de ahí metido debajo de las escaleras, ¿no?, en lo que queda debajo de las escaleras. O sea, vamos a pensar un poco que esas personas también, ¿no?, tienen que tener su espacio pues para cambiarse, para poder realizar bien las tareas, y que tienen que ser seguros esos espacios. Porque claro, y además es que lo que decíamos antes, o sea, lo que decía antes, es que en general son personas que encima van en unos horarios cambiados con el personal que trabaja, y por lo tanto están más solas, ¿no? Entonces, bueno, darle como un poco una vuelta a esas cuestiones. Las zonas de encuentro, pues por supuesto la iluminación, por supuesto, aquí he traído como ejemplos de decir, claro, igual no todos y todas podemos tener en nuestros espacios de trabajo pues una terraza maravillosa con verde estupenda y tal, que sería lo mejor, claro, por supuesto, porque la importancia no lo he dicho, pero por supuesto la arquitectura y el urbanismo feminista, el tema del verde, no, la sostenibilidad es uno de esos elementos del cuidado,
O sea, el tener verde cerca, ¿no? Nos cuida, o sea, la naturaleza, porque nos cuida nuestra salud, porque nos limpia eso, y nuestra salud física y mental, ¿no? O sea, está súper demostrado que ver verde o tener verde cerca mejora nuestra salud mental. Entonces, por supuesto, igual no todas las personas podemos tener, pues eso, porque los espacios de trabajo son como son, pero no podemos tener un espacio al exterior y así, o ni siquiera con tanta luz, pero que, joder, no es súper diferente tener un pasillo en el que no ocurre como nada, a que el pasillo mismo, lo que comentaba antes, pueda ser incluso un lugar de encuentro con nada, a veces 4 cosillas, pero que se puedan generar algunos encuentros, ¿no? La importancia de esos espacios de encuentro y de socializar, y que encima, ¿no? Como puede pasar ahí, que encima también ya generen que ese pasillo tenga una vida y que genere más sensación de seguridad, ¿vale? Y ahora, algunos ejemplos prácticos un poco variados de todo tipo, ¿vale? Porque voy a empezar desde un ejemplo que conocéis todos y todas, como es el metro de Bilbao. Vale, sí, yo termino. Sí, perfecto, sí. Esto de los ejemplos va rápido, sí. Sí, esto de los ejemplos va rápido. El metro de Bilbao, por ejemplo, lo conocéis todos y todas. Yo no sé hasta qué punto esto de verdad se pensó con una perspectiva de género o no, pero acertaron bastante. Bueno, igual me decís, no, pues a mí me genera sensación de inseguridad, pero en general estos espacios tan amplios, con esas plataformas, ¿no? Donde tú ves lo que hay abajo, te ven a ti también, o sea, estas relaciones de esta visibilidad, igual me decís, oye, a mí no me genera seguridad, pero comparado con otros metros, es verdad que es un metro muy nuevo y había la posibilidad, ¿no? Y tiene pocas líneas, o sea, solo la línea, que claro, no es como eso, pero es verdad que, joder, vas a otras ciudades, son túneles y túneles y túneles y túneles y, ¿no? Como siempre traemos este ejemplo porque es como, bueno, muy cercano, ¿no? Pero o el tema incluso de los fosteritos, ¿no? De estos de las entradas que se iluminan por la noche y las ves fáciles, que salen y entonces también se encuentran fácil, que ya desde cuando vas a entrar o salir ves también lo que está pasando fuera, ¿no? O sea, súper importante, el recorrido es como cortos, que tú ya sabes que enseguida sales a la calle, ¿no? Y que no se convierten en túneles interminables. Luego también, bueno, ahora esto está en remodelación y todavía no está construido, pero en la estación de San Sebastián ya se han ido metiendo también algunos criterios de iluminación natural, de las anchuras, ¿no? De tener en cuenta también esos espacios que no sean como tan estrechos. Bueno, los recorridos los recorridos que sean eso, lo más sencillos y visibles posibles, la señaléctica, los pictogramas. Por ejemplo, otro ejemplo que a veces ponemos es en la Alhóndiga, ¿no? Que la Alhóndiga, tal, que también es bastante nuevo, no sé qué, pero la Alhóndiga es un sitio bastante oscuro y luego la señalética que hay es, no sé si sabes, o sea, a mí a veces me cuesta orientarme en la Alhóndiga porque entre la oscuridad y que luego la señalética que hay es bastante pequeña y como con unos colores no hay mucho contraste, ostras, eso dificulta bastante para algunas personas el tema de orientarse y sentirte seguro o segura porque dices, ojo, es que no sé a dónde me va a llevar esta escalera o si me meto por aquí. Entonces, bueno, pues todo eso es súper importante. Luego esto también en la estación de Irún, que también está ahora en construcción, pues de cómo era antes, ¿no? Como salir, encontrarte un parking ahí directamente, luego el paso de vía, ¿no? Todo esto, pues como en la nueva sí que ya se piensan en espacios, por ejemplo, pues que las salas estén conectadas con las vías, como pasa en el metro de Bilbao, ¿no? O sea, que tú veas, te vean, que no estés, o sea, que si tú estás esperando en el andén, no sientas que nadie te está viendo, sino que digas, mira, hay gente en la sala de espera arriba, no sé qué, ¿no? Estas conexiones son importantes. La relación con el espacio público también, ¿no?
Luego esto es una oficina en Suecia donde yo trabajé y, por ejemplo, es muy claro como la escalera, ¿no? Era un espacio como central, tenía la mayor importancia de todas, o sea, era como, estaba aquí la recepción, ahí está la recepción, tú entrabas por aquí, entrabas por una pasarela que era encima peatonal o para bici solo, ¿no? Los coches ya se quedaban como fuera, una pasarela pero con vistas que te veían desde la oficina, desde la calle y así, y luego encima el tema de la escalera era lugar de encuentro porque encima había espacios para encontrarse, luego tú siempre veías lo que venía, o sea, había como una conexión como muy clara y muy, o sea, y muy sencilla de que te hacía sentir, o sea, y a veces te quedabas sola la noche, pero siempre sabías que si había alguien abajo, oías, porque como está comunicado, ¿no? Luego también tenía un espacio arriba para de encuentro. Luego ahora se ha empezado, ya sí, hace unos años que se habla del tema de las salas de lactancia por el tema de la conciliación, que en algunos sitios, por ejemplo aquí esta ilustración de UNICEF Uruguay, pues como también pensar en unos espacios donde las mujeres de manera segura y tranquila puedan en un momento dado para el tema de la conciliación poder dar el pecho, pero claro, también cómo son esos espacios, ¿no? Porque que no sea el cuartito que sobraba y tal, ¿no? Pues que sean también espacios pues seguros, que tengan una serie de, o por ejemplo para el tema del sacaleches, o sea, que si se tienen que sacar leche que no tengan que hacerlo en el baño, ¿no? Que a veces, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿cómo las podríamos tener en cuenta? Lenguaje y señalética. Aquí veis en la izquierda una iniciativa de la Asociación de Autismo de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona y bueno y otros sitios de Navarra, que hicieron estos pictogramas para poner en los comercios, igual los habéis visto en algunos sitios, en los comercios o en los edificios públicos y así, que explicaban con un dibujito qué era ese edificio, ¿no? Para facilitar esa accesibilidad, ¿no? Cognitiva que hablábamos antes, que no todo el mundo es capaz igual de orientarse bien con un cartel escrito, con no sé qué colores, con tal. Bueno, pues trabajaron con ellos y con ellas, sí, a ver, o sea, si entendían bien y bueno, es una iniciativa que es también como muy, para mí muy inspiradora y aparte que fue participada, ¿no? También. Y luego, bueno, también todo el tema de dónde se ponen esas carteles, ¿no? O sea, todos esos detalles, las alturas, el tamaño, ¿no? Lo que hablábamos de la alhóndiga, de cómo son, el contraste. Luego, aquí en el Hospital Gregorio, o sea, bueno, en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, también abrieron, esto ya también es como más para temas de conciliación, ¿no? Pero también pues unas salas para pacientes y personas pues cuidadoras o familiares. Cuando pensamos en el hospital, a veces personas ingresadas pues un periodo largo de tiempo y así, pero que bueno, pues quieren salir en algún momento dado de la habitación y tener un espacio pues más amable para leer, para hacer algo, para hacer una llamada, lo que comentábamos, ¿no? Hacer una llamada de un tema personal, que no quieres estar en la habitación con... Bueno, pues unos espacios que incluso se pueden también, me parece que se podían reservar, pero veis, bueno, pues con un microondas, como un poco una sala de estar, que podías como reservarla y así. Es una iniciativa que estaban como probando así piloto de para integrar pues, en un espacio que, o incluso también para personas trabajadoras, que puedan en un momento dado pedirla. Luego esto es un tema que hay mucha disparidad de opiniones y de hecho todavía a nivel estatal no se prohíbe que en los espacios de trabajo que no estén separados por género los baños, ¿no? Pero bueno, igual puede haber un baño, o sea, igual puede haber separados, igual puede haber un baño que sea, ¿no? Como pues baño para todo género, porque claro, aquí entramos también en el tema de inclusión, ¿no? De las personas trans, bueno,
todo este debate que está todavía, ¿no?, ahora mismo en marcha y bueno, pues pero hay iniciativas desde bueno, Barcelona, o sea, de todos los sitios, ¿no? Pero bueno, claro, hay personas que creen que hay que separarlos, hay personas que creen que no, igual que con los vestuarios. Bueno, es un tema que está en debate y yo creo que es un tema que también se podría abrir, pero todavía no os puedo decir que haya como varita mágica porque claro, es como que si los separas, ¿no? Puedes discriminar a algunas personas, pero si los juntas estás generando igual problemas de seguridad. Bueno, hay que darle una vuelta. Yo lo traía solo un poco para la reflexión. Luego, esto creo que lo conocéis, que es el proyecto vuestro de Plaza. Lo traía también como un ejemplo, por lo que conozco y lo que he visto, ¿no? También de un proyecto pues con participación, con una transformación importante, ¿no? La diferencia en las imágenes es bastante, o sea, habla bastante por sí sola, ¿no? De cómo va a cambiar ese espacio, de cómo se le va a dar una vida, de cómo esa transformación va a tener en cuenta encima todos estos principios que van totalmente alineados con esta perspectiva, ¿no?, feminista y de seguridad también. Y por último, simplemente comentaros que igual eso, algunos y algunas ya los habéis visto cuando os han enviado el tema de la campaña, esta herramienta que hay para testaje en entidades que hizo Baisarea el año pasado, que aquí en las dos primeras imágenes podéis ver, bueno, esta es la portada y luego hay como una serie de fichas que va por espacios, un poco los que yo he cogido también de referencia, de ubicación y accesos, recepción y tránsito, ¿no?, espacios, incluso habla también de los espacios virtuales, bueno, todos estos, y hay como una serie de fichas para ir rellenando las entidades y poder de ahí mapear y hacer un mapa de puntos críticos para conocer de manera, ¿no?, conjunta, porque claro, lo importante es eso, juntarnos y escucharnos, porque igual a ella le puede dar sensación de inseguridad una cosa, a la otra persona otra, ¿no?, y estar abiertas a escucharnos. Y luego lo otro es una infografía también de algunas cuestiones que se trataron pues eso, del tema de la visibilidad, no, los baños, vestuarios, todas estas cuestiones que os he ido comentando. Y nada, la reflexión final es que como hoy, bueno, nos hemos centrado bastante, aunque al principio he dado un poco repaso por todo, pero en el tema de la seguridad, pero que la perspectiva feminista en la arquitectura y en el urbanismo es inclusión y conciliación corresponsable, es representación simbólica, es accesibilidad, es cuidados, que todos están muy estrechamente relacionados, ¿eh? O sea, es difícil a veces como estructurar de una manera si esto es por seguridad, si esto es por cuidados, porque lo que decía, ¿no?, el tema de esta seguridad humana, de la percepción, no separa, no es poner la cámara y ya está, ¿no? Puedo tener una cámara y seguir sintiéndome insegura. Y nada más, es que ricasco y cualquier, bueno, ahora pues ronda de preguntas o si incluso, no sé, desde las... que al final no está conectado, ¿no? Vale, pues ya, pues nada. Sí, yo voy a beber un poco. Si no, aquí está. No va nadie. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Soy de Ede, me llamo Cherra. Te digo para una yo creo que me ha gustado lo que has puesto, da mucho que pensar. Has puesto
puesto un ejemplo de plaza que ya me gustaría a mí que fuera tan así, porque tiene muchísimas cosas que mejorar. Sí que es cierto que luego a veces hay muchas cosas que has mencionado y al final se acabó un tema. Es decir, que a veces lo que podría ser mejor va en contra de la legislación que esté funcionando, ¿no? A mí me gustaría tener escaleras de ese tipo, pero normativas contra incendios, por superficies, me dice que tiene sectores de incendio diferenciados, que la escalera no sé qué, entonces claro, mira, me gustaría, pero dice que hay veces que... Sí, sí, pero bueno, si tiene muchas plantas y muchos metros, al final me obligan a separar y tal y cual. Entonces, que al final, pues bueno, que decir, si yo imagino que será ahí, tendría una recepción, una planta que no superaría los 1000 metros o lo que fuera, y bueno, más o menos, si empiezas a subir muchos metros, te obligan, no, no, usted no puede tener tantos unidos, tiene que separar y tal. Quiero decir que a veces funcionan esas cosas, ¿no? Pero bueno, que tengo que decir que me gusta mucho y que da que pensar y que hay muchas tareas todavía que hacer en ese proyecto que es presentado ahí, ¿no? Todavía tenemos que matizar, ya sabe, gracias también que nos han quedado ahí cosillas que tenemos que tirar con ellas para adelante y tal. Pero bueno, y bueno, también me he quedado con otra cosa, que entonces urbanismo feminista es urbanismo sostenible. También, ¿no? Que yo lo he dejado un poco ahí porque yo creo que va más allá todavía, ¿no? Se oye bien, ¿no? Vale. Sí, tengo yo un tono de voz, más que nada por la grabación, sí. Que sí, sí, totalmente. O sea, el urbanismo feminista es urbanismo sostenible. He hecho una pequeña y no apunte y cuando me he dado cuando con el tema de lo del verde, ¿no? O sea, la importancia al final el urbanismo feminista, que se centra mucho en los cuidados y en todo lo que tiene que ver, es cuidar de nosotros, de nosotras, cuidar del planeta, porque nos necesitamos. O sea, básicamente porque es algo que si no o sea, es como imposible pensar un urbanismo feminista sin un urbanismo sostenible. O sea, porque el urbanismo sostenible, por ejemplo, uno de los principios que tiene es el tema de la movilidad sostenible, ¿no? Y es también una movilidad pues peatonal, es moverse peatonalmente, ciclable, ¿no? O sea, es poner por delante una movilidad que todas las personas podrían hacer, o bien sea andando, o bien sí, o sea, con los métodos que sean, pero que no sea pensada para el coche. Porque el coche, pues aparte de que genera un impacto ambiental, pues eso genera pues inseguridad. O sea, hay un montón de cuestiones, tanto para el urbanismo feminista como el sostenible, pero sí, sí, totalmente es un urbanismo también sostenible. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo creo que es muy importante en este tema, por lo menos yo la experiencia que tengo de la aplicación de este mapa en otras entidades, preguntar por separado a mujeres y a hombres, te das cuenta realmente de la diferencia que hay de la sensación de seguridad, por ejemplo. Y es entonces cuando dices, ostras, pues ¿qué les pasa a ellas que a ellos no les pasa cuando tienen que venir a este centro? Que igual ellos no tienen ningún problema en ir en bici por un parque y ellas ni se les ocurre en lo más mínimo ir en bici por ese parque, una tarde de invierno que está oscuro. Entonces creo que desagregar es importante, e incluso igual mujeres pues migradas que igual también tienen necesidades específicas, diferentes a mujeres que no son migradas. Y me ha gustado mucho lo de libre de temor y libre de necesidad, ¿no? Que es el sumar al temor lo de la libertad de necesidad. Creo que es muy importante tener esa mirada también. Y también me ha conectado con que sí que uno de los accidentes laborales de los itinere, sobre todo se da en el caso de las mujeres. Y en algunos casos, algunas dicen, es que voy todo el día corriendo de aquí para allá, cuando voy a trabajar no voy en coche porque no tengo disponibilidad de coche, porque lo tiene mi pareja y tal, y yo me caigo por las escaleras del metro, me caigo por no sé dónde porque no hago más que correr y no sé ni, voy como loca. Entonces el tema de los accidentes in itinere, si se cubrirían las necesidades estas de cuidados o de conciliación, iríamos más tranquilas por la vida. Entonces es muy importante también.
bueno, esas cuestiones me venían y conectado con lo que comentabas. Sí, lo que comentaba sobre todo también de preguntar, ¿no?, a las mujeres o a los diferentes agentes, ¿no?, personas migradas, personas con necesidades de movilidad diferentes, ¿no? Todas estas cuestiones es muy importante, porque nosotras en los procesos de participación que hacemos, siempre lo hacemos, o sea, siempre intentamos y segregamos o sea, los datos que recogemos por género y en muchos casos, ¿no?, pues también, por ejemplo, cuando hacemos procesos de integración a perspectiva de género, pues si tienes personas a tu cargo, si no, ¿no? O sea, para ver realmente esas aportaciones que recogemos, desde qué perspectiva nos vienen, ¿no? Porque es eso, pues si es de hombres entre, no sé, 45, 65, que yo qué sé, ¿no? Pues, o si es, ¿no?, de mujeres que, pues eso, pues que igual vienen con otras, o sea, tienen otras necesidades o otras percepciones, y es importante recogerlas. Y sí, el tema de eso, de ir tranquilas, es que ayuda mucho luego ¿no?, a empoderarte también, a todas estas cuestiones que nos hacen a veces, yo creo que a todas y a otras personas que puedan sentir inseguridad, ¿no? Pero también esa sensación de inseguridad, como por la intranquilidad también muchas veces, ¿no? O sea, todo suma, prefiero. No es que sea, bueno, porque vamos corriendo o sea, que podamos sentir, pero no es una violencia que nos podemos recibir de otra manera, ¿no? Y una de las cosas, aparte de lo que ha dicho Gracia, me venía a la cabeza todo el tema de la flexibilidad y adaptabilidad de los espacios, ¿no? Te escuchaba y conectaba con muchas cosas que estaba hace poco sentada con Nacho, de esta perspectiva de cómo hacer también nuestro nuevo proyecto Plaza un entorno seguro, yo enfocado desde donde me toca, desde la protección a la infancia, pero que podía ser, si es protección a la infancia, es también seguro para el resto de las personas, ¿no? Pero a veces también tengo esa sensación de que parece que los edificios están hechos y no somos capaces luego de flexibilidad, o sea, de esa flexibilidad o esa adaptabilidad, ¿no? Y que parece que nos encajonamos, ¿no? Y que luego somos nosotras las que realmente le podemos dar vida. Y Serra decía, ya no hemos estrenado Plaza y ya le estamos sacando pegas. Entonces, desde ahí también el que no me venía como Fundación EDE, las personas que formamos parte de Fundación EDE, que tengamos claro que es que ese espacio, evidentemente que tendrá pegas, seguro que tendrá pegas, porque hasta que no estemos allí y lo pongamos en práctica no vamos a saber, pero que el edificio tiene que seguir vivo más allá de una vez que se estrene, ¿no? Y que habrá que hacer 100.000 cambios y tener todas estas claves que vas dando o que nos has dado, el tenerlas presentes en el día a día, ¿no? Y que, bueno, pues que igual de la primera foto a lo que luego va a ir siendo o tiene que ir siendo, pues va a cambiar, ¿no? Y que a veces tenemos miedo al caos de los cambios en el edificio, ¿no? O cuando hablabas de los pasillos que tengan vida, a veces eso incluso nos genera, ¿no? El ruido, lo que va a pasar, bueno, pues el que igual también tenemos que estar un poco abiertos a, bueno, es que nuestro edificio Plaza precisamente, uno de los objetivos es que esté vivo Sí, o sea, yo creo que tenéis una oportunidad muy buena ahora de probar de alguna manera, o sea, dentro de las normativas, ¿no? Y así, pero de ir viendo un poco, pues, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, de eso, de estar abiertos, o sea, el cambio cuesta muchísimo, no os digo nada a nivel ciudades o pueblos, o sea, es súper difícil, ¿no? Nos pasa con la naturaleza, o sea, cuando intentamos meter naturaleza y la gente, los ayuntamientos, no sé, el personal político nos dice, no, es que las vecinas, los vecinos se quejan, no sé qué. Bueno, a ver, ¿quiénes se quejan? O sea, de tener árboles, o sea, de tener más verde. No, porque los bichos, bueno, ya, pero entonces igual, o sea, no, hay que decirles, jo, pero es que si hay este verde nos va a ayudar a la biodiversidad y, ¿no? O sea, es bueno o sea, vamos a intentar, ¿no?, entre todos y todas, pues que esos cambios, pues sean conjuntamente, ¿no? Que no se sientan que no se sientan, yo creo, en vuestro caso, como una imposición de proyecto al principio, como no, esto tiene que ser así, sino que los vayáis viendo también conjuntamente, viendo qué funciona, qué no funciona. Por supuesto hay algunas claves que
que ya se pueden, ¿no?, ir viendo y decidiendo, pero es verdad que luego esa vida que vaya a tener, pues todavía no la sabemos, ¿no? Y entonces, y sí que yo, vamos, creo que estar abiertas ahí al cambio y a esa flexibilidad, ¿no?, que decía de, a veces intentamos determinar como mucho, no, esto va a ser para esto va a ser para otro, bueno, ya, pero y luego igual nos surgen nuevas necesidades y ese espacio que hemos diseñado solo para eso, ¿qué hacemos con ello ahora, no? O sea, como vamos a intentar pensar que, bueno, nos pueda valer pues para eso y para otras actividades, por lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, en las viviendas es como muy claro los espacios, ¿no?, que se le da a uno, ¿no?, el cuarto de los niños, o sea, todo como, ¿no?, muy normativo y muy, pues sí, o sea, me parece que tenéis una muy buena oportunidad y yo creo que, bueno, va a ser súper interesante ver esa adaptación del edificio a vosotros y a vosotras y vosotras con el edificio, ¿no? Bueno, pues lo cerramos ya y bueno, pues ha sido muy interesante, la verdad. Nos has dado muchas pautas, yo he apuntado un montón de cosas que pueden estar bien, no solo para Plaza, sino para todas las sedes que tenemos y para nuestro día a día. Entonces, bueno, es que ricasco. Ya vendréis a ver el edificio Plaza. Y bueno, pues las personas que se han intentado conectar, no ha sido posible conectarse por un problema con el wifi, ni las que estaban agrupadas ni las que estaban individual. Entonces, bueno, escucharán toda esta grabación que hemos hecho pues cuando puedan. Y bueno, ha sido una pena, pero bueno, ha estado muy bien venir presencialmente porque hemos podido disfrutar también de vuestra charla. Así que bueno, gracias, muchas gracias a las dos y bueno, pues lo dejamos aquí. Venga, agur.